Hola, comenzamos un nuevo ejercicio de estática. Es un ejercicio muy interesante y vais a aprender mucho en él sobre las leyes de Newton y sobre fuerzas, vectores, etcétera, trigonometría, un montón de cosas. Dice así: una bola maciza de 200 gramos se cuelga de una cuerda inextensible y sin masa. Halla la fuerza horizontal que habrá que aplicarle a la bola para que la cuerda forme un ángulo de 60 grados con la vertical. Y nos dan el dato de la aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo a la menos 1. A veces en física, sobre todo en la selectividad, usan para dividir, multiplican o elevan a la potencia de menos 1. Entonces, en vez de decir metros partido segundo, ponen metros por segundo elevado a menos 1. Segundo a la menos 1 es 1 partido segundo. Entonces, lo pongo así para que os vayáis acostumbrando. Bien, vamos a hacer el dibujo. Entonces nos dice que la bola con la cuerda forma un ángulo de 60 grados con la vertical. Entonces nos preguntan qué fuerza tengo que comunicar aquí hacia la derecha para que se dé esta situación, y me dan la masa de la bola, que son 200 gramos, ¿vale? Y hay que darse cuenta que este ángulo y este son lo que se llaman alternos internos. Entonces este ángulo y este son iguales. Vamos a ver lo mismo, un poquito más avanzado, o sea, más grande. Entonces aquí tenéis el dibujo, aquí tenéis el ángulo de 60, aquí tenéis el ángulo de 60. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la bola? Esta F que yo estoy aplicando y el peso, que es mg, que va para abajo. Bueno, la masa son 200 gramos o 0,2 kilogramos. Lo voy a poner. Bien, entonces actúan esta fuerza horizontal hacia la derecha, el peso y la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda se descompone en dos componentes, una según X, que va hacia la izquierda, y va a ser negativa evidentemente la componente, y otra hacia arriba, que va a ser positiva y que es la componente Y. Bien, entonces vamos a ver qué sucede aquí. Primero, vamos a descomponer la tensión en sus componentes. Entonces, este ángulo es de 60 grados. Entonces, T sub X es el cateto opuesto, es esto de aquí, que es lo mismo que abajo. Entonces, T sub X es el valor de la tensión. Aquí, este módulo sería T, el valor de esta hipotenusa, por el seno de 60, porque es el cateto opuesto. Mientras que T sub I es el valor de la hipotenusa, T, por el coseno de 60, porque es el cateto contiguo o adyacente. Vale, entonces ya tengo T sub X y T sub Y en función del ángulo. Por otro lado, en el eje X no hay aceleración y en el eje Y no hay aceleración porque esto está estático. Entonces, si está la bolita quieta, pues no hay aceleraciones. Entonces, si aplicamos las leyes de Newton al eje X y al eje Y, la segunda ley, observo lo siguiente, que la suma de fuerza en X es igual a la masa por la aceleración en X, tiene que ser igual a 0, y la suma de fuerzas en Y igual a la masa por la aceleración en y es igual a 0. También no pongo aquí las flechas de vector porque como es una componente, pues ya es según X, según Y el signo más o menos ya me dice si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Las componentes positivas son hacia la derecha, las negativas hacia la izquierda. Bien, vamos a hacer las ecuaciones vectoriales. Para la segunda ley de Newton. Son estas de aquí. En el eje X, pues la suma de fuerzas, que será F, que tira hacia la derecha, más la tensión, que tira hacia la izquierda, pues deben sumar 0 para que esté en equilibrio. Y lo mismo en el eje Y, el peso que tira hacia abajo, más la tensión en Y, que tira hacia arriba, deben sumar 0 para que estén en equilibrio. Entonces, si esto se cumple, quiere decir
que el módulo de esta fuerza T sub x que está en amarillo tiene que ser igual de grande que el módulo de esta fuerza en rojo, que es F. Es decir, esta longitud, este vector y este vector tienen el mismo módulo y sentidos contrarios, pero tienen el mismo módulo. Entonces, en el eje Y sucede lo mismo. El peso que tira hacia abajo en módulo tiene que ser igual a T sub I que tira hacia arriba, para que al sumarlos vectorialmente se anulan. Entonces, empezamos por el eje Y. Si la tensión en Y veis que es igual al peso, pues T sub I es igual a mg, y simplemente sustituyendo la masa por la aceleración de la gravedad, la masa la tenemos, G la tenemos, pues nos da el 1,96 newton, que sería la tensión en Y. Pero si tenéis la tensión en Y, mediante este análisis de trigonometría básica, podéis calcular la tensión total, el módulo de la hipotenusa, aplicando esta segunda ecuación. Entonces, bueno, pues T sub I es T por el coseno de 60, despejando T, el coseno pasa dividiendo, cambiamos de lado todo y me queda esto. En este primero de bachillerato, pues este despeje ya tiene que estar sencillo, ¿no? Bien, sustituimos el valor de T sub I que hemos calculado y me queda que la tensión es de 3,92 newton, ¿vale? Aquí está 3,92, lo voy a recalcar, la tensión, ¿sí? Bien. Y me falta por calcular T sub x, porque T sub x, el módulo de T sub x es igual al módulo de esta fuerza, que es lo que me preguntan. Entonces T sub x será T por el seno de 60. Aquí lo tenemos. T la acabo de calcular, pues será 3,92 por el seno de 60, será 3,39 newton. Y la fuerza será igual en módulo a T sub x. Esto, ojo, esto es módulo. Y entonces en vector, esta fuerza es hacia la derecha, entonces le pongo signo más. Bien, yo comprendo que esta es una de las dificultades de este curso y de la gente que está comenzando con la física, es que una cosa son los vectores y otra cosa son los módulos. Fijaos que los módulos no le pongo flecha. Bueno, pues no es lo mismo. Esto y esto tienen el mismo módulo, sin embargo son vectores distintos, son vectores opuestos. Entonces, el módulo de F es igual a de T sub x, pero F es hacia la derecha. Lo último que me piden o que voy a hacer es el cálculo vectorial de la tensión. No lo he puesto aquí en el enunciado, curiosamente, pero es muy interesante. Entonces vamos a poner la tensión como vector. Entonces la tensión como vector, a ver dónde lo escribo, a ver, aquí tengo sitio. La tensión será su componente x por el vector director y, que es el vector director en el eje de las x, más su componente y por el vector j, que es el vector director en el eje de las x. Entonces T sub x es 3,39, pero hacia la izquierda. Entonces aquí le tengo que poner el signo menos. Y T sub i es 1,96 hacia arriba, entonces aquí tengo que poner el signo más. Bien, el ejercicio está acabado, entonces debéis reflexionar sobre él, sobre todo el tema que corresponde a la diferencia de módulo con componente de vector, ¿vale? Los módulos son positivos, las componentes pueden ser positivas o negativas, entonces es distinto el módulo que el vector, y debéis sobre los dibujos razonar los signos de las componentes. No hacerlo mecánicamente, sino razonando sobre el dibujo y teniendo claro que las fuerzas pueden ser iguales en módulo, en longitud, pero pueden tener direcciones o sentidos distintos. Bien, pues es un problema creo que bastante interesante, debéis estudiarlo y reflexionar sobre lo que os ha dicho. Bueno, nos vemos entonces en el próximo capítulo.